sobre todo, esa fue una charla elaborada de forma práctica para que ustedes como productores puedan tener algunas consideraciones importantes a la hora de controlar plagas en los repastos, ¿verdad? Tal vez pasamos a la siguiente. Es importante tomar en cuenta algunos detalles conceptuales, porque cuando hablamos de control biológico en pasturas, y específicamente en el caso de Lepidopteros, que más adelante vamos a ver, que son todo lo que conocemos como gusanos, es sumamente importante, o más bien son pocas realmente las alternativas. Hoy, como biocontrol, conocemos lo que son los Bacillus thuringiensis. Esto es una bacteria, ¿verdad? Esto fue una bacteria que se descubrió hace muchos años en Japón, alrededor de los años 1876, y se ha venido perfeccionando el tema del perfil toxicológico, y además cada vez es más frecuente su uso, debido a que hoy la tendencia en los mercados, independientemente de su producto final, es que cualquier sistema agrícola sea más amigable con el ambiente. Entonces hoy queremos productos que sean altamente eficaces, que respeten o que sean más amigables con el ambiente, que provoquen poco impacto en los usuarios, ¿verdad? Y que además de eso, pues, sean rentables desde el punto de vista económico. Entonces, rápidamente, ¿qué es un Bacillus thuringiensis? Como dice acá, es un microorganismo, es una bacteria que ella tiene dos fases de reproducción. En una de ellas, que es la de desporulación, como ustedes ven en la imagen, la primera imagen de la izquierda, pues cuando se somete a este proceso de fermentación, está el estrés que se le provoca que ella esporula, y en esa esporulación forman las estructuras que se le llaman como cristales proteínicos o toxinas, que son los que terminan haciendo la acción biocida en los lepidópteros. Es un producto altamente específico para gusanos, ya lo vamos a ver, y pues a través del tiempo se han desarrollado otros productos que tienen especificidad sobre otro tipo de plagas, pero hoy nos vamos a centrar prácticamente en el tema de Lepidopterus. Es completamente inocuo, o sea, no hay ninguna afectación sobre seres humanos, ni aves, ni mascotas, ni ningún otro insecto benéfico, que hoy toma mucha relevancia en la actualidad, el tema sobre todo de las abejas. Ok, estos productos entonces producen esos cristales, que son los que usted ven a la derecha, que tienen forma de rombo. Esos son los cristales que contienen las esporas o las endotoxinas, que son las que provocan el control en los gusanos. Ya vamos a ver. Estas cepas, estas bacterias existen naturalmente en las hojas, en los bosques, en los repastos. Lo que pasa es que el arte de lograr formularla en un producto comercial es altamente exigente en términos de calidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas compañías que formulan los BTs tienen estándares farmacéuticos para asegurarse que la calidad del producto que reciben ustedes como productores sea el más alto. Y pues hay algunas cepas que no son naturales, ¿verdad? O que han sido genéticamente modificadas, como el caso de algunos BTs que se conocen en el mercado, que son transconjugados o recombinantes. La siguiente, porfa. Aquí hay varias cosas, y creo que es más importante para cuando ustedes decidan qué usar. En el tema de Bacillus thuringiensis, las opciones Centari y Dipel ya ahora los vamos a ver por separado, ¿verdad? Tienen algunas diferencias, pero en términos de ingrediente activo no es adecuado para medir la calidad de un BT, ¿verdad? Cada BT es diferente. Hay mucha gente o mucho técnico que tiende a decir que todos los BT son iguales, y no es cierto. Es la composición toxicológica de cada bacillus es específica. Entonces, por ejemplo, como ustedes ven acá, que el complejo de toxinas CRY 1, 2 y 3 y 4, les puedo decir que la 1 y 2 tienen acción sobre el Lepidopterus, pero la 3 y 4, la 3 tienen acción sobre coleópteros, que son abejones, y la 4 lo que son sobre dípteros, que son los que conocemos como moscas. Entonces, que todos los BT son iguales, no es cierto. Después, los productos, la calidad del BT, ¿verdad? Depende también del tema de la cepa. Hay más de 100 cepas. Lo que les decía anteriormente, el proceso de fabricación, qué tan estricto sea para lograr formular un producto estable, porque el mayor reto en términos de formulación de producto comercial con Bacillus thuringiensis es lograr que un producto sea estable. Y un producto
Que sea estable significa que sea consistente, que cada vez que usted lo usa, usted siempre perciba el beneficio, que sea bueno controlando la plaga. ¿Ok? Y además, estas compañías, no solo eso, sino que también finalmente antes de poder liberar al mercado cada lote, hacen una serie de pruebas de ensayos en grandes laboratorios para asegurarse que el producto que les van a ofrecer a ustedes sea realmente eficaz. Entonces, rápidamente nada más, a veces vemos diferencias en nombres comerciales, ¿verdad? Eso no quiere decir, hay mucha variedad de productos. En el caso de nosotros, hay uno que se llama Centre 10.3 y otro que se llama Dipel 6.4. La siguiente, porfa. Rápidamente, esto no vamos a entrar en detalle. Lo único que les quiero mencionar de esta lámina es que normalmente cuando usted revisa la etiqueta de un Bacillus thuringiensis, normalmente en las letras pequeñitas que uno encuentra debajo del nombre comercial, dice X cantidad de unidades internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, como esto tiene 25,000, 15,000, 35,000. Pero las unidades internacionales es una unidad de medición de biopotencia, pero no se pueden dejar llevar porque que uno tenga más unidades internacionales quiere decir que es más biopotente. Eso no es así, ¿verdad? Normalmente los productos sintéticos vemos que en el mercado hay unos que tienen mayor o menor concentración y entonces normalmente, digamos, uno esperaría que el de mayor concentración tenga mayor eficacia. Pues en el caso de los BTs eso no aplica. Como dice acá, las unidades de potencia simplemente es un parámetro cualitativo que usan las compañías para poder identificar sus lotes de formulación. Y nunca, ¿verdad? O sea, no se ha establecido como una medida o un método para que ustedes puedan decidir qué dosis usar. Entonces, lo que quería decirles es que en términos de unidades internacionales, no se dejen llevar el día de mañana porque alguien llega a ofrecerle un producto que tiene mayor cantidad de unidades internacionales. La siguiente, porfa, gracias. Lo que les decía, pues no todos los BT son iguales. Definitivamente estos productos han sido ampliamente utilizados en el tema de vegetales, en cultivos extensivos como soja, maíz, etcétera. Pero, ¿qué les diría yo, digamos, en términos de sus condiciones? Que los validen, ¿verdad? Todos tenemos formas distintas de hacer las cosas. Las plagas pueden ser las mismas, pero definitivamente es en las condiciones propias de cada uno de ustedes la vía por la que ustedes pueden decir con certeza si un producto es superior a otro, ¿verdad? Entonces, el desempeño en campo, al final de cuentas, sigue siendo la característica más evaluable en términos de eficacia de cualquier insecticida. La siguiente, porfa. Rápidamente, ¿verdad? Estos son los dos Centaris. Sigamos bajando, porfa. Estos son los nuestros, Dipel y Centaris. Ya vamos a ver algunas diferencias en el tema de Dipel. Este es un Bacillus thuringiensis, pero hay cepas de cepas. Su especie es Kustaki, es lo que muchos han escuchado como ETK. Y en el caso de Centari, es lo que muchos han escuchado como ETA. Entonces, en términos de composición, bueno, ambos tienen un perfil toxicológico distinto, pero en palabras simples les voy a decir que Centari fue un producto que se elaboró en su momento pensando en controlar plagas más difíciles, como el caso de las Spopteras, ¿verdad? Entonces, el perfil toxicológico tiene dos toxinas diferentes a las de Centari que lo hacen más eficaz o más afín para controlar ese tipo de plagas que normalmente son más difíciles de combatir. Pero en términos generales, los dos son Bacillus thuringiensis. La primera diferencia es que uno es Kustaki, que es Dipel, y la otra que es Aizawai, que es Centari. Y ahorita vamos a ver las diferencias en términos de composición, ¿verdad? La siguiente, por favor. Este es lo que les decía, ¿verdad? Estos son métodos de laboratorio, pero es importante conocer que la composición de las toxinas, eso que ustedes ven, 1A, 1AB, 1AC, esas son las toxinas de los bacilos, ¿verdad? Y cada uno es específico según la cepa, y esa cepa produce ese tipo de toxinas. En el caso de Centari, que es una cepa pura, Aizawai, es la única que hay en el mercado. Si usted se pone a revisar en internet una cepa pura de Bacillus thuringiensis Aizawai, la única que va a encontrar es esta. Entonces vemos que tiene este contenido de la toxina 1AA, 1AB y de la 1AC no tiene.
y después 1C y 1D. Si lo comparamos con Dipel, vemos que Dipel, a diferencia de Centaris, sí tiene la toxina 1AC, pero carece de la 1C y 1D. Estas 1C y 1D de Centaris son las que lo hacen más eficaz para el control de plagas difíciles, como el caso de Spodoptera. Entonces, hoy, por ejemplo, que ustedes normalmente producen leche y su cultivo son los pastos, pero es muy normal que ustedes siembren maíz. Y Spodoptera en maíz es una plaga compleja. Entonces, este producto podría ser una herramienta que si ustedes mañana siembran un maíz y tiene ataque de cogollero, ustedes puedan decidir de una vez, yo sé que es Spodoptera, con toda certeza voy a aplicar Centaris porque sé que me va a brindar mayor aspecto de control comparativamente con el caso de Dipel, digamos, que carece de esas dos toxinas. La siguiente, porfa. Como ya vimos, los bacilos trillenses tienen cristales, ¿verdad? Y además tienen esporas. Entonces, yo lo defino y comparativamente, digamos, por ejemplo, para quienes les gusta el boxeo, yo diría, digamos, que las toxinas, los cristales, ¿sí? Que son los que contienen las toxinas, y las esporas son como en el boxeo como dos golpes distintos, como un jab y un gancho. Entonces, las plagas que son difíciles de controlar, normalmente los cristales ejercen una acción, pero algunos gusanos, difícil control, o cuando usamos dosis más bajas de las recomendadas, tienen la capacidad de cierta forma de defenderse a la cantidad de producto que ingirieron. Entonces puede ser que un gusano logre que le dé una diarrea, pero que no se logre morir. ¿Cuál es el papel de las esporas en estos productos? Bueno, que ya vamos a ver por qué hacen los cristales, pero si los cristales no son suficientes para controlar los gusanos, definitivamente, digamos, las esporas terminan ocasionándole finalmente a la muerte al gusano, porque logran ingresar a la sangre del insecto, que es la hemolinfa, y se reproducen y terminan muriendo por una septicemia. O sea, en términos simples, es como que cualquiera de nosotros nos dé una bacteria, no la tratemos y nos termine ocasionando la muerte. La siguiente, porfa. Rápidamente, aquí esto es un poco complejo, pero quería decirles cómo es que realmente funciona un BT. Cuando nosotros aplicamos en campo, vean lo que dice figura 1, ustedes ven ahí una imagen en forma de hexágono, esos son los cristales. Los cristales son los que contienen las toxinas. Y la otra que ustedes ven como ovalada, esas son las esporas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted aplica el producto sobre el follaje, sobre el pasto, usted está poniendo en ellos esa célula vegetal, ese cuerpo vegetal que vemos en la figura 1. Una vez que llega sobre el follaje, la larva lo ingiere el follaje con los cristales y con las esporas, y esto viaja hacia la parte media del intestino del gusano. Ahí el pH del intestino del gusano es cercano entre 9 y 10, o sea, es un pH súper alcalino. Ese pH hace que se rompa esa estructura y que el cristal, que es el que contiene las toxinas, se activen. Entonces, hay una serie, como usted ve en la imagen de abajo, que dice 1, 2, 3, 4, esos cristales, a través de una serie de reacciones bioquímicas, se fijan a las paredes del intestino del gusano y a través de esas reacciones terminan formándole poros. O sea, en palabras simples, es como que nosotros comamos vidrio y nos produzca lesiones a nivel intestinal. Entonces, esos poros a nivel intestinal que provocan los cristales hacen que las esporas penetren al resto del cuerpo del insecto, y entonces los cristales primero, como primera acción, lo que provoca es el parálisis muscular a nivel intestinal. Entonces, en 15, 30 minutos, el gusano deja de alimentarse. Que eso es sumamente importante porque estamos acostumbrados muchas veces a aplicar otro tipo de productos y a veces quisiéramos ir aplicando y volviendo a ver hacia atrás y que los gusanos ya estén patas arriba, ¿verdad? O sea, el conocido efecto knockdown o de choque que le llaman es que es el efecto de volteo. Con los bacilos no es así, ¿verdad? Esto no quiere decir que los bacilos tengan la capacidad de actuar súper rápido. En 15, 30 minutos se detiene la alimentación. Y acuérdense que en el tema de gusanos, lo que más nos interesa es detener el avance del daño. Y los gusanos, todo lo único que hacen es
comer y comer hoja. Entonces, esos cristales es lo que provocan eso en el insecto. Lo primero que hace es dejar de comer y luego obviamente ingresan las esporas de las bacterias que ya en las condiciones de la sangre del insecto encuentran las condiciones ideales, se reproducen y terminan matando el insecto en un intervalo de 1 a 3 días a causa de una septicemia. Entonces, eso es una ventaja, digamos, y también en términos de mecanismos para rotar productos, manejar resistencia de insectos, estamos ofreciendo un producto que actúa a nivel intestinal, que provoca parálisis, que inmediatamente hace que el insecto deje de alimentarse, pero que además termina matando al insecto por una septicemia. La siguiente, por favor. Vean estas imágenes estos son gusanos, son lepidópteros. Obviamente la imagen de la izquierda de su pantalla, que se ve una hoja verde, eso no es pasto, pero quería ejemplificarles de que a nivel externo, o en términos de apariencia del gusano, cuando usamos bacilos, no hay transformaciones, no hay cambios, ¿verdad? Porque acuérdense que, como les dije anteriormente, el efecto del bacillus ocurre a nivel intestinal. Entonces, ahí ya usted lo ve, que ya está tieso, está muerto, pero lo vemos íntegro, y usted lo ve la cabeza, en esta que está en el centro se ve hacia arriba la cabeza, y esta que está abajo, que se ve como un círculo de enfoque, esa es la parte anal de la larva. Entonces los vemos íntegros. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del BT se da a nivel intestinal, y posiblemente ya ahí también hay una septicemia que no vamos a poder evaluar a nivel de campo. Algo importante es cuando usted aplica un BT hoy, por decir algo, usted aplicó un BT en la mañana, usted ya mañana puede ir y se encuentra larvas, normalmente si usted se las pone en las manos, ellas, si ya hizo acción el producto, se mueve muy lento o no se mueven del todo. Entonces, esos son signos a nivel práctico que podría indicarle a usted que su tratamiento ya ejerció acción sobre la plaga, ¿verdad? Aunque usted vea la larva en el suelo, aunque usted la vea entre la materia orgánica en descomposición, aunque usted la vea entre la cepa, esté completamente tranquilo que ya el BT hizo su acción. ¿Por qué? Porque él rápidamente, en 15-30 minutos, actúa a nivel intestinal y lo primero que hacen es dejar de comer. ¿Cuánto tiempo? Si quieren quedar ahí sobre la pastura o sobre la cepa, en el suelo, no importa, pero ya el daño se detuvo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Algo que les mencionaba al inicio, cada vez toma mayor relevancia el tema de los insectos benéficos. Hay mucha presión a nivel internacional. Sabemos que la agricultura orgánica es difícil, pero en la agricultura convencional hay mucha presión porque, ¿verdad? Cultivos como el maíz altamente dependientes de ellas para el tema de polinización. Las que ustedes ven aquí en la esquina superior derecha, que se ve como un insecto alado con las alas transparentes y abajo se ven unos hilitos con unas bolitas blancas en la punta, esas son crisopas. Y en la zona atlántica son súper comunes. A veces las vemos en una regla en la lechería, en el corral de la lechería, en el marco de la puerta, o sea, en el lugar que menos esperemos las encontramos, y son depredadores naturales de algunos insectos. Lo que algunos dicen mantis, guampalos, como quieran llamarlos, a veces es común encontrar esa diversidad de insectos en los potreros, y pues este tipo de productos no le va a hacer ningún beneficio. Algo súper común, por ejemplo, aves, usted va a un repasto y es súper común ver aves de todos los tipos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Entonces, tenemos un apoyo importante de ese tipo de organismos para el control de plagas, ¿verdad? Otra cosa que vemos muchos en los repastos son las arañas. ¿Y qué pasa? Y les voy a dar un ejemplo, y pongan cuidado ustedes cuando si algún momento tienen la oportunidad de realizarlo. Cuando usamos un producto de amplio espectro, porque las arañas tienen una particularidad, las arañas son altamente sensibles a los cambios bioquímicos en el ambiente. De hecho, en algunos trabajos científicos los usan como medidores biológicos, ¿verdad? Entonces, si usted aplica un producto hoy de amplio espectro, vaya a los 5 días. Usted va a encontrar la telaraña posiblemente, pero la araña ya no la va a encontrar, ¿verdad? Si usted usa un producto selectivo, específico y además que no interfiere en la actividad de los benéficos, como estos bacilos, usted a los 5 meses, va a encontrar la telaraña, la araña, y posiblemente a los 10 o 15 o 20 va a encontrar repoblación, porque no interfiere en ese tipo de organismos.
La siguiente, digamos que eso sería un plus del producto, ¿verdad? Que no interfiere sobre la actividad de los benéficos. Ok, ahora ya vamos a entrar rápidamente al tema del Lepidopteros como plaga en pasturas. Vean las imágenes de abajo. De hecho, la que está en la parte inferior izquierda es una mariposa súper común, ¿verdad? Esa es la que abre las alas y parece que tiene dos ojos atrás. Y así un montón de larvas, de adultos que vemos en campo. Hay mariposas lindísimas, ¿verdad? Hay unas muy pequeñas que no logramos ver, pero todo lo que ustedes vean en esa forma son lepidópteros. Pero esta es la etapa adulta del lepidóptero. Ya vamos a ver en el ciclo de vida cuál es la que más provoca daño en el tema de pasturas. La siguiente. Ok, vean, dice el lepidóptero. El lepidóptero es un orden de los 9, 10 que existe de insectos. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, de solo lepidópteros existen más de 120,000 especies. Y ahorita vamos a ver un cuadrito, las que normalmente encontramos en Costa Rica en repastos. Pero el lepidóptero, o gusanos, o larvas, o orugas, o lagartas, como quieran llamarlo, tiene un ciclo de vida que se llama completo, ¿verdad? Que es, empieza por un huevo, después se sale la larva, que la larva normalmente tiene 5 o 6 o 4, depende de la especie, estados larvales, ¿verdad? O sea, ella va pasando vean las fotos de los primeros gusanos de arriba, esos son estados larvales, entonces nacen siendo muy pequeños y van creciendo, conforme van alimentándose más y más, van creciendo a una etapa y a otra etapa y a otra etapa. Pueden ser 5, 6 o 4, eso es indistinto dependiendo de la especie. Después de eso pasa a la etapa que llamamos pupa o capullo, que es la que ustedes ven, por ejemplo, la imagen color marrón ovalada, eso es una pupa o un capullo, ¿verdad? En esa etapa no hace daño. Y finalmente sale la mariposa, que es lo que normalmente vemos con facilidad, que es el adulto porque vuela, que tampoco genera ningún problema. Los adultos normalmente en el tema del lepidóptero lo que hacen es reproducirse, ¿verdad? Obviamente los machos siempre se reproducen y después empieza nuevamente el ciclo. En el caso de lepidópteros, como ustedes pueden leer acá, el estado larval es el más destructivo. Vean en esa imagen cómo se ve el aparato bucal, es una mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obviamente salen del huevo y lo primero que hace es comer y comer y comer y comer. ¿Por qué? Porque ellos necesitan llegar a la fase adulta, a la fase de mariposa para poder asegurar su progenie. Entonces, importante, cuando pensemos en gusanos, en pasturas, es muy posible que encontremos adultos, pero lo que tenemos que centrarnos es en identificar, en buscar los gusanos. Y ya vamos a ver a continuación algunos consejos prácticos. La siguiente, por favor. Vea, los gusanos tienen algunas características. Ya dijimos que los pequeños, aunque pareciera ser mentira, porque uno siempre relaciona que entre más grande más come, ¿verdad? Pero los grandes normalmente, como están pensando ya a pasar a la siguiente etapa de pupa o de adulto, ellos son menos activos. Los gusanos pequeños son más voraces y son más activos. Entonces, esos son los que tienen mayor actividad en la noche o en el día. Pueden ser polífagos, obviamente los cultivos, los gusanos siempre tienen un cultivo predilecto. Normalmente es Sporopta fujiperda, para darle el cogollero, maíz. Usted siembra una mata de maíz y le llega. Pero eso no quiere decir que podamos encontrarlo en pasto, que podamos encontrarlo en caña, que podamos encontrarlo en malezas, ¿verdad? O sea, ser polífago quiere decir que se pueden alimentar de cualquier otro cultivo cuando no hay el de su predilección. Poseen hospederos alternos. El tema de hospederos alternos es un tema muy interesante porque las malezas hoja anchas o malezas hojas angostas también pueden servir de refugio, también pueden servir de alimento. Entonces, considerar el control de malezas también es importante. A veces tenemos un problema en la finca de gusanos y usted aplica buen herbicida, usted trata de hacerlo de la mejor forma, pero resulta que usted al lado atrás, y sin hablar mal de los vecinos, tiene un charral o un repasto que no tiene ganado y que es, bueno, hay de todo. Entonces, a veces el origen del daño puede ser, digamos, que venga de otro lado. ¿Por qué? Porque estos tipos de insectos, los adultos, que son
los que se diseminan se mueven fácilmente con el viento, ¿verdad? Entonces, si usted está a favor del viento y allá arriba tiene un charral y a veces tiene un ataque de lepidópteros, pues no se equivocan al pensar que podría venir de ahí porque ese tipo de ambientes proveen todas las condiciones ideales para que se reproduzcan. Hay gusanos que los vemos más activos durante el día, esos se les llaman de hábito diurno. Hay gusanos que son más activos durante la noche. Obviamente nosotros no vamos a ir a la noche con un foco a buscar gusanos, ¿verdad? Para ver si están más activos, pero lo que sí es cierto es que los gusanos de hábito nocturno, normalmente cuando están muy pequeños, son más activos. Y sobre todo si usted amanece un día nublado, fresco, aunque sea de hábito nocturno, tiene actividad. Los grandes, no, normalmente los gusanos grandes, como tienden a ser menos activos, tienden a esconderse durante el día. Igual las mariposas, si son de hábitos nocturnos, las mariposas las podemos encontrar escondidas ahí abajo en la cepa, debajo de la paja, pero ellas no tienen actividad. Los gusanos pequeños son los que son más activos. Y pues la distribución puede variar. A veces usted camina un repasto y ve que está muy parejo el daño, a veces son parches, o sea, eso es muy variado dependiendo de cómo empieza el daño. Otra característica importante es que acá donde usted puede leer que pueden mimetizarse, eso quiere decir que se pueden esconder con facilidad. Y hay otra cosa que también hay que considerar. Todos los gusanos, todas las larvas son de diferentes colores y algunas tienen rayas, otras no, otras tienen puntos. O sea, eso es completamente diverso en el tema de lepidópteros y a veces también está muy relacionado si se alimenta de pasto fresco o si se alimenta de tejido en descomposición, porque algunos tienen la habilidad de comer tejido en descomposición. Entonces, de hecho, la identificación de lepidópteros en campus o en términos generales en la entomología siempre se hace a través de adultos, nunca de las larvas, porque las larvas tienden a confundir mucho, ¿verdad? Y algunas pueden ser muy diferentes de un instar a otro. ¿A qué sigue, porfa? Hay algo importante, digamos, que el tema de pasturas que debe considerarse. O sea, el tema de pastura no es que, digamos, a veces las naturales les dan menos o que los pastos mejorados aguantan más. No, en términos de ataque de gusanos, tanto pastos naturales, llámese ratana o alguna mulato o grisanta, estos mejorados pueden ser susceptibles o son susceptibles al ataque de gusanos. ¿Cuándo esperaría uno un ataque de gusano? Bueno, en las épocas posiblemente siempre cuando hay mayor suculencia en el pasto. Esto podría ser en la época de mayor precipitación, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces cuando podemos decir, digamos, que un gusano o que una larva alcanza una condición de plaga. Bueno, cuando vemos que realmente el daño genera una pérdida de la calidad del pasto, ¿verdad? O sea, cuando ya vemos, ojalá, normalmente los ataques de gusanos ocurren cuando están rebrotando, ¿verdad? O entre 8, 12, 15 días, 8 días normalmente, vemos a veces los primeros ataques. ¿Por qué? Porque el rebrote es más suave, porque es más suculento. Entonces, en esas condiciones es mucho más atractivo que un pasto sazón. Normalmente, en la experiencia, y no le digo que no pueda suceder, pero normalmente, digamos, un pasto muy cerca a la ocupación, ya un pasto, digamos, de 28, 35 días, dependiendo del manejo de cada repasto, es más difícil que lo ataque. Eso no quiere decir que no pueda suceder, efectivamente, pero siempre los pastos jóvenes tienden a ser más preferidos por el tema de las plagas. Vean, en Centroamérica están reportadas estas plagas en gusanos y la idea es que no se aprendan los nombres, sino que sepa que están. Y lo que quería mostrarles aquí es que, por ejemplo, el que dice gusano cabezón puede atacar pastos u otras gramíneas. O sea el césped del patio de su casa, sea la caña que siembra para picar, sea el maíz, o sea, cualquier tipo de gramínea puede ser atacada. Este se llama el gusano trozador, ¿verdad? Arroz, trigo, maní, en caña, en otros pastos. Los más comunes y con los que yo más me he encontrado en campo es el falso medidor, una especie de un género de Mosis y Spodoptera. Pero vean la cantidad de cultivos, lo que veíamos atrás, ¿verdad? Pueden ser polífagos, o sea, quiere decir que si
no está mi cultivo o mi alimento preferido, sí, me alimento de lo que sea. Cuando uno tiene hambre, come cualquier cosa, obviamente. Pero esa particularidad de los gusanos a veces los hace más difíciles de controlar. La que sigue, porfa. ¿Estamos bien con el tiempo, Paula? Sí, estamos súper bien. Vean esta imagen. Ok, excelente. Vean esta imagen. Y esto es súper importante, ¿verdad? A veces vamos a campo y nos fijamos más en el pasto, en qué vemos. Nosotros naturalmente, o sea, el ser humano naturalmente es atraído por donde consideramos que hay problemas. Usted ve en su repasto un parche amarillo y usted ya está pensando, serán jogotos, será salivazo, será blisus, o sea, ya usted empieza a ver. El tema del lepidóptero sucede que a veces, como es un daño en hoja y en brotación, y si se logran esconder, a veces no los vemos, ¿verdad? Si pasamos de largo, no los vemos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cuando usted haga digamos, vaya a visitar algún repasto, se fije a la base de la cepa o de la macolla, que revise bien cómo están las hojas nuevas. Si usted puede levantar un poquito la basura, siempre hay materia de paja del corte anterior en el suelo. Si usted puede levantar, porque ya ve signos de daño, eso le va a ayudar definitivamente al tema de identificar más. Vean esto, aquí a la izquierda ven que hay un daño, hay una mordida que es irregular ya en la punta de la hoja. De hecho, este pasto ya se ve más azón, ¿verdad? Y aquí vemos la larva. Entonces, posiblemente si uno revisa hacia la base, va a encontrar más individuos. Entonces, ya usted aquí tiene que decidir, bueno, voy a revisar. Si yo en ese punto me encuentro 5 larvas, posiblemente, y en otro punto, que camino 10 metros más y camino y reviso otra 25 metros o 50 centímetros, y yo encuentro otros 10 más, y allá otros 10 pasos, otros 10 más, posiblemente decida aplicar. Ahora, si yo voy y encuentro esa única larva, ahí como se ve ahí, y solo la punta de la hoja de esa cepa que está comida ahí, pues no me preocupo. Posiblemente una larva no es la razón suficiente como para decir voy a aplicar mi repasto porque no representa ningún problema. Normalmente en otros cultivos se establecen umbrales, ¿verdad? Siempre dicen cuando usted encuentra 5 larvas por metro lineal o cuando usted encuentra un 10% de las plantas dañadas, o sea, siempre hay referencias de otros cultivos. Pero ¿cómo adaptamos nosotros esos umbrales de acción a los pastos? Es difícil, porque si revisamos investigación sobre pastos, difícilmente encontramos, ¿verdad? Normalmente las plagas como Spodoptera y Mosis, hay umbrales en otros cultivos y hasta diferentes, en trigo, soja, o sea, con un manejo completamente distinto. Entonces, esto es a través de la experiencia. Ustedes conocen sus fincas, ya saben cuáles áreas de las fincas son más susceptibles, en cuáles épocas del año normalmente los ataca más el gusano o más otras plagas. Entonces, esto es con la experiencia que ustedes van recuperando. Lo importante es poder identificar. Vean la foto del centro. Esto igual, aquí hay digamos, mordiscos irregulares, y aquí vemos un tipo como escarabajo o chinche. Bueno, lo que sí podríamos decir es que este insecto posiblemente que se ve acá en la hoja no hizo este daño, ¿verdad? Bueno, pero yo verifico. Siempre mi consejo es revisen, ante la duda, revisen, y además si usted tiene la posibilidad de apoyarse en los técnicos de Dos Pinos, pues todavía es mucho mejor para que de forma conjunta puedan tomar decisiones. Vean esta otra, la foto de la derecha. Vean la cantidad de larvas que hay ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 15 larvas fácilmente y ya grandes. Yo tengo que decirles que si ustedes logran identificar en sus repastos larvas en estas dimensiones, que posiblemente ya sean L5 o L6, mi recomendación es que no usen bacilos, que mejor busquen otra alternativa, ¿verdad? Porque primero, cuando usted deja que la larva le alcance en ese tamaño, si usted revisa las cepas o las pasturas, posiblemente ya el daño está hecho y ya es tarde. Si yo las agarro pequeñas, usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted lo puede hacer con bacilos y le va a trabajar súper bien. Ahora vamos a ver el tema de las dosis, pero entre más grande los gusanos, más difícil se vuelve su control. Y así con cualquier plaga, llámese maleza, llámese insecto. Normalmente cuando usted revisa,
Y esa es otra recomendación que yo les doy. En las etiquetas de los productos usted encuentra muchísima información referente al volumen por hectárea, a la dosis por hectárea, al tema de compatibilidad, al tema de momentos de aplicación, al tema de equipos que deben utilizar, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando usted revisa la etiqueta de un producto insecticida, siempre dice, favor usar en las etapas más jóvenes de los insectos, porque es cuando es más susceptible al efecto del insecticida. Y la maleza, los herbicidas dicen, favor aplicar cuando la maleza está en crecimiento activo. ¿Verdad? Ningún herbicida dice, favor aplicar cuando está en floración. Ya sabemos que, me salgo un poco, pero quiero que el ejemplo quede claro, que si aplicamos un herbicida en floración, por ejemplo, la maleza está floreada, normalmente la respuesta es más difícil, que cuando la agarramos pequeña en crecimiento activo, vemos un mayor efecto. Eso igual, con cualquier producto, trate usted de lo que vaya a controlar, si es un insecto, si es una maleza, si es una bacteria, tratar de detener el avance de esa plaga cuando logra detectarlo y ojalá a una edad temprana, en un momento oportuno, porque de lo contrario, posiblemente no lo va a parar del todo, termina gastando un montón de dinero tratando de parar y finalmente se produce el daño que es lo que usted no quiere. La que sigue, porfa. Vea lo que les decía, con respecto a los hábitos, a veces, y nos ha pasado, ¿verdad? Vamos a revisar, vemos daños en hojas y revisamos hojas, muchas hojas comidas y qué raro, pero no vemos larvas. Cuando no son tan fácil de encontrar sobre la superficie del pasto, posiblemente, ¿verdad? Sean larvas de hábitos nocturnos. Entonces, mi recomendación es revisen. Yo no sé si lo están viendo, por aquí se ve la cabeza de una, ¿verdad? Hay una larva grande que les decía, menos activa, entonces ella está durante el día. Esto de hecho era una larva, un gusano de hábito nocturno. Entonces las larvas grandes se esconden durante el día. Ellas ocupan buscar protección y en la noche salen. Aquí vemos otra, ya más grande, y aquí hay otra que vea que se ve como enrollada, verde, oscuro. Aquí, la ven donde se ve la punta del mouse. Bueno, no sé si la están viendo porque yo no estoy proyectando, pero ahí se ven, aquí hay 3 larvas. Entonces, cuando abrimos las cepas o revisamos con detalle o levantamos esa paja que normalmente se ve en los repastos, podemos encontrar las plagas. Exacto, ahí se ve una. Y exactamente, esa es la más grande y que está escondida. Entonces, como ejercicio, siempre es bueno que ustedes vayan, levanten, revisen, vuelvan a revisar, que con certeza las van a encontrar ahí abajo. La que sigue. Estas eran las larvas de este adulto. Resulta que ese adulto que ustedes ven ahí se ve grande, pero era diminuto. Pues esto era un pasto de corta. Acuérdense que, bueno, pasto puede ser pasto de corta, el que ustedes gusten, puede ser en repastos, ¿verdad? En potreros, pero esto era un pasto de corta. Llegó la mariposa esta y en 8 días había causado gran daño. Vean las larvas de la izquierda, eso es el género, ese género y especie, esas son de las que les mostré arriba que puede ser una larva de caña. Pues resulta que revisando el alrededor, el entorno en el que estaba esta finca, resulta que este era un pasto de corta que tenía no más de 15 días de cortado, tenía mucha presión de gusano, pero mucha, o sea, era mucha, tanta que usted veía 15 zanates en un punto comiendo gusanos, ¿verdad? Que haciendo su control biológico. Pero resulta que era un pasto que estaba cortado, ellos muy bien manejado. Le digo, revisemos el entorno, o sea, aquí tenemos que tratar de entender de dónde viene. Bueno, a menos de 100 metros les habían cortado un cañal y resulta que la plaga se movió. Entonces, claro, les cortan el cañal, hace que se muevan, llegan al repasto donde viene el rebrote y ellos encuentran las condiciones ideales para reproducirse. Y aquí aplicamos, por la presión, aplicamos BT y otro producto y se logró detener el control. Adelante, porfa. Ahora sí, algunos tips o consideraciones que ustedes deben de tener a la hora, digamos, sobre el ataque o poder identificar el ataque, qué insecto, qué daño me provoca, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy al repasto, lo primero que debo preguntarme, bueno, ¿qué es lo que veo? ¿Es un mordisco? ¿Eso es irregular? ¿Es circular? ¿Veo montículos? Etcétera, ¿verdad? Bueno, si ya logro identificar el daño, entonces ahora tengo que constatar si
¿Cuál es el origen? Bueno, puede ser una hormiga porque las hormigas tienen una mandíbula, igual cortan, ¿verdad? Puede ser un grillo que tiene mandíbula, igual corta. O puede ser un gusano que igual tiene mandíbula, igual corta. Entonces, tener en cuenta que, digamos, que siempre que veamos mordiscos en follaje no quiere decir que sea siempre un gusano, ¿verdad? Puede ser otro insecto. Pero pensando, digamos, en el pastura, siempre es importante tratar de revisar con detalle para poder determinar el agente causal. Ahora, si yo reviso el pasto y encuentro larvas y mariposas o solo larvas y larvas pequeñas, digo, puña, o sea, estoy en buen momento. Bueno, entonces voy a revisar. Otro consejo que les doy: si usted tiene un repasto con afectación, revise el de los lados, tanto a la derecha como a la izquierda, para ver, porque las plagas se diseminan, ¿verdad? Y si están un repasto junto al otro, es muy posible que se pasen. Entonces siempre verifiquen, no solo el que vayan a aplicar donde encontraron, sino revisen los otros aledaños, porque es muy posible que si la presión es alta, ustedes se encuentran en los que están más cercanos. Entonces, una vez que yo identifico, bueno, es un gusano, no sé qué gusano es, no. Aquí el detalle, lo importante no es decir, mira, esto es un Spoptera frugiperda. No, o sea, es un gusano que me está cortando follaje, me está quitando biomasa y tengo que pararlo. Y lo otro es ver si hay mariposas, ¿verdad? Normalmente cuando uno tiende a encontrar más mariposas, o sea, más adultos que gusanos, normalmente ve que ahí también ya hay más daño. ¿Por qué? Porque esos gusanos lograron pasar a adulto, entonces quiere decir que ya con suerte ya cumplió un primer ciclo. En el tema de uso de Bacillus thuringiensis, pues es indiferente si el pasto está de ocupación o en descanso. Normalmente en ocupación es muy difícil que ocurra un ataque, porque si bien es cierto que los pastos proveen condiciones idóneas para que se reproduzca cualquier plaga, normalmente durante la ocupación, ese tipo de perturbación que provoca el ganado al comer pasto, al boñiguear, al pisotear, al orinar, son condiciones que no le gustan mucho a las plagas, ¿verdad? Entonces, normalmente el ataque ocurre cuando los periodos cuando ingresan al periodo de desocupación. Algo importante es que estos productos son orgánicos, tienen certificado orgánico, son altamente específicas para Lepidopteros. Entonces, cosas que a veces suceden en una lechería, resulta que usted aplicó hoy de un BT con dipelos, entonces usted aplicó un repasto y a la noche cayó una rama de un árbol que estaba en la cerca, se rompió la cerca y las vacas o las terneras de reemplazo, lo que usted quiera, estaba en el repasto que seguía y se pasaron de nuevo a comerse el rebrote. Bueno, usted completamente tranquilo que este producto no le va a afectar en términos de residuos ni en leche ni en carne, ¿verdad? Son productos muy seguros. Después, bueno, yo tengo que elegir qué aplico, un BT o una mezcla, o escojo otro producto, como la foto anterior donde les decía que ya muy grandes, los gusanos muy grandes, la verdad es que es mejor buscar otra herramienta que sea más eficaz, ¿verdad? Para tratar de bajar rápidamente esa población tan alta de gusanos. Y obviamente, aunque usted no establezca monitoreos o sistemas de monitoreo en las fincas, el lechero es muy observador, ¿verdad? Entonces, a quien vaya normalmente en la mañana a las vacas al repastos, o el peón que está a cargo del arreglo de las cercas, y eso puede darnos luces o señales de que ve algo anormal en algún repasto. Entonces, lo bueno siempre es inmediatamente ir a revisar para ver si es necesario aplicar o no alguna medida de control. Algo que tienen los productos como los Bacillus thuringiensis es que son productos de contacto. Por lo tanto, los productos de contacto requieren contacto, aunque suene feo y redundante. O sea, con esto me refiero es, ustedes necesitan hacer una buena aplicación, una buena humectación, una buena cobertura cuando usan este tipo de productos. Normalmente los repastos, volúmenes muy variables, depende del tamaño del repasto, pero en hectárea pueden ir desde 300 hasta 600 litros de agua, depende del tipo de pastura y el equipo que usted utilice. Normalmente los equipos manuales tienden a gastar más agua por hectárea que los equipos, digamos, si usted tiene un tractor motorizado, un tipo de spray boom, pues es mucho más eficiente la aplicación. Si usted usa un tipo de spray boom, pero con mangueras y que vaya con 2, 3 aplicadores, normalmente los volúmenes tienen que ser un poco altos, ¿verdad? Pero eso también está en función de su manejo, de la cantidad de la plaga, del momento que está atacando
de cómo está el pasto, si ya hay bastante hoja o hay poca. Eso se define en el momento que se va a hacer el tratamiento. Nada más rápidamente para cerrar en esta diapositiva, ¿cómo diferenciar de una hormiga, de un gusano, de un grillo? En las hormigas normalmente los cortes son circulares y la hormiga siempre deja hojas en la base, ¿verdad? Cuando corta ella siempre deja pedazos de hoja en la base y lo vemos muchos en las plantas ornamentales de nuestras casas. Entonces, fácil de identificar, y además las hormigas siempre son activas. Entonces, cuando usted ve que las hormigas están trabajando, ellas ahí van en fila una de otra detrás y van siempre dejando material. Entonces, eso es daño de hormiga. Cuando vamos y vemos un corte irregular en las hojas, ¿verdad? Irregular, y vemos gusanos, obviamente, ¿verdad? El gusano tiene que ser un corte más irregular. Lo único que se diferencia del grillo al gusano es que el grillo deja montículos. Curiosamente hace montículos de pasto. El gusano no, porque el gusano se lo come. O sea, él no corta para botar. El gusano corta para comer, para crecer, para llenar sus necesidades. El grillo no. El grillo hace montículos. Entonces es una forma de diferenciar. Nada más como comercial y para que estén tranquilos, había una alerta en Centroamérica, el ataque de langostas. El 15 de julio el gobierno publicó de que hasta ahora nuestro país está tranquilo, o sea, están en alerta, están pendientes, pero que estén completamente tranquilos de que no hay una amenaza real de que la plaga llegue a Costa Rica. Nada más como comercial. La que sigue, porfa. Ok, hay algunas ventajas con respecto a ese tipo de productos. Bueno, yo los puedo usar en cualquier momento. Como no me produce residuos en leche, ni en carne, ni hay riesgos para las vacas en términos de reacciones, ni... Otra ventaja es que, como dice acá, o sea, yo lo puedo aplicar a la dosis que sea, que no me produce ninguna fitotoxicidad. O sea, fitotoxicidad, acuérdense que son todos aquellos síntomas que muestra la planta cuando a veces solemos aplicar un producto y usted la ve que se pone amarilla o que quema la hoja, ¿verdad? Esos productos, por más dosis que usted use, no le va a pasar absolutamente nada al pasto. Entonces, eso es una gran ventaja porque normalmente los productos que generan esos síntomas en hoja retrasan el crecimiento del pasto. Con ese tipo de productos usted no tiene el problema. En fin, sabemos que quien aplica, si es un equipo con una bomba de presión constante con varilla, es inevitable que siempre haya una deriva. Si nos cae, pues como todo producto es súper importante el tema del equipo de protección personal, pero si por alguna razón nos cae alguna deriva en la mano, cerca de la cara o algo, esos productos no generan ninguna reacción en términos de ni de ojos, ni de piel, o sea, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces es un producto muy seguro. Una de las grandes ventajas es que si usted aplicó y en media hora se secó la aplicación, usted puede volver a ingresar. Hay productos que normalmente le dicen espere un día o 2 días para poder ingresar. Esos productos no, una vez que se seca usted puede ingresar. Pueden mezclarse con otros productos. Yo soy del concepto de que si yo tengo un ataque de una plaga y necesito controlarla, aprovecho la aplicación para hacerle, digamos, en el caso de cultivos, de ser posible, una aplicación de fertilizante. ¿Por qué? Porque las plagas generan estrés en las plantas. Entonces, yo voy a parar la plaga, pero además voy a hacer una aplicación de fertilizante para volver a estimular a la planta a continuar con su ciclo de crecimiento. Entonces, eso podría ser una ventaja, ¿verdad? Ya que usted va a hacer la aplicación con el insecticida, aprovechar y meter un fertilizante para que al final salga más barato. Usted los puede mezclar, este producto se puede mezclar con cualquier otro insecticida, se puede mezclar con fertilizantes, es muy versátil, ¿verdad? Con la única restricción de uso, acuérdense que antes les dije que normalmente este producto se activa en el intestino medio del insecto porque es un pH de 10. El agua dura es un problema para este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la dureza normalmente eleva el pH 8, 9 o 10. Entonces, si yo tengo una agua dura, cuando lo pongo en mezcla, ya hay una preactivación de las toxinas. Entonces puede ser que cuando transcurran 1 o 2 horas a que yo termine de hacer mi aplicación en campo, perdamos eficacia biológica porque ha habido una activación previa fuera del intestino del insecto. Lo más importante del RT es que esa activación de las toxinas ocurra a nivel intestinal del insecto. Entonces el tema de dureza y agua
es mejor corregirla. De todas maneras, las aguas duras con pH elevado normalmente afectan cualquier producto. Entonces, es importante que si usted tiene esa consideración o esa característica en algún momento del año en sus aguas, porque es de un pozo o tiene que usar del río o cualquier cosa, que mejor corrija. Y la otra gran ventaja es que no tiene acción química sobre equipos, ¿verdad? No va a oxidar ni las boquillas, no va a taparlas, no las varillas, o sea, no tiene ninguna acción de ese tipo sobre ningún tipo de equipo que normalmente usamos en la finca. La que sigue, porfa. Esto a nivel de formulación, aunque digamos, tal vez para algunos no tengan mucho valor, estos productos son formulados como gránulos solubles, que ustedes ven que en el momento que los ponemos en agua, se distribuyen bien, a diferencia de los polvos mojables, como es la que usted ven a la izquierda, que se queda ahí con más suspendida en el agua, es porque los polvos, naturalmente, cualquier tipo de polvo tiene esa característica, son más difíciles de diluir. Entonces, los granos solubles proveen esa ventaja. Cuando ustedes usen productos, ya sean polvos o gránulos como estos, siempre es importante que cuando vayan a llenar la bomba o el equipo otra vez, darle una agitada al estañón o a la tanqueta o lo que estén usando, ¿verdad? Porque esto es una recomendación en general para ese tipo de productos. Aún así vemos que estos productos nuestros, cuando los ponemos en agua, ellos se dispersan muy bien. La que sigue, porfa. Detalles del uso, vean. Lo que les decía, estos productos son altamente eficaces cuando los usamos, cuando las larvas están en L1 y L2, o sea, tan pequeñas. Son estados pequeños, son los más pequeños. Ahorita vamos a ver una foto para que les quede más claro. Obviamente, cuando yo encuentro la plaga en un estado joven, yo puedo decidir aquí, digamos, bueno, voy a usar una dosis más baja. Dependiendo del volumen que yo establezca, voy a usar una dosis más baja. Ahora, si yo encuentro una infestación alta de estados juveniles jóvenes, yo puedo decir, bueno, aquí tengo dos opciones. Subo la dosis, ¿verdad? O acorto los intervalos de aplicación. O subo el volumen para lograr mejor cobertura. Normalmente estos productos, yo no sé los demás, lo de la competencia, y la idea es que esa charla no fuera comercial, pero estos productos nuestros, estos BTs tienen protección solar. No sé los demás, estos tienen protección contra rayos ultravioletas. Entonces, esto garantiza que los productos persistan más en el campo. Entonces, normalmente un producto como Centario y Pela aplicado en buenas condiciones, con una buena cobertura, le da a usted 7 días de cobertura en campo. Porque los bacilos, como son cepas naturales, tienden a degradarse rápidamente. La ventaja de los nuestros es que tienen protección solar. Entonces, eso hace que ellos duren un poco más sobre el follaje, pensando que si en 2 o en 3 o en 5 días nacen larvas nuevas, que ellos puedan comer del producto que queda en el follaje. Entonces, ¿qué volumen y qué dosis? Yo siempre he dicho, el control de plagas no es una receta. Esto, la experiencia va dando, digamos, las pautas para poder tomar decisiones. Y como les dije, si están acompañados por los técnicos de Dos Pinos, ellos los pueden ayudar mucho o les pueden orientar mucho el tema de decisiones. Pero yo creo que, digamos, en términos generales, un volumen de 250 a 350 suele ser bueno por hectárea para controlar plagas. Obviamente hay que considerar el tipo de pasto, ¿verdad? Y la condición del pasto al momento de aplicación. Puede ser que 350 no sea suficiente, pero esa decisión se toma en campo. Este producto se puede aplicar con cualquier tipo de equipo. Nada más para mencionar algún ejemplo de lo seguro que son los BTs, que en otros cultivos se aplican con avioneta, ¿verdad? Porque también gusanos los atacan. Entonces, en otros cultivos como banano, por ejemplo, se aplica con avioneta. Yo creo que es importante, y como recomendación esta, normalmente si nosotros vamos a un repasto a las 5:30 de la mañana, 5:45, que está amaneciendo, vemos que las hojas están muy cargadas de agua, normalmente, y esto suele suceder mucho en la zona norte, en todo lo que es San Carlos, Upala, y mayormente en la época de lluvias, aunque esta zona llueve mucho a lo largo del año, ¿verdad? Tal vez en Guanacaste o otras partes de Costa Rica, donde la estación seca se marca muy bien, y no vemos tanto rocío en la mañana, pero en la zona norte, digamos, todo lo que es San Carlos, Aguatús, Upala, Aguas Claras, vemos que amanece muy cargada de rocío. Entonces,
es bueno esperar un poco, ¿verdad? Tal vez por ahí de las 6:30, 6:45, dar una horita para que se baje un poco el rocío para iniciar con la aplicación. Y lo otro es, pues obviamente hay que tratar de hacer aplicaciones, ya sea en la mañana o en la tarde. Yo en lo personal prefiero las tardes, pero eso está en dependencia del clima, ¿eh? Y siempre es importante de que no haya riesgo de lluvia. Si usted es una aplicación y en 2 horas cayó alguna lluvia, pues no hay ningún problema. El problema es cuando usted aplica y 15, 20 minutos después le cae un aguacero, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿cuál producto elegir? Bueno, los dos productos en términos de perfil toxicológico, o sea, de contenido de toxinas, cubren gran cantidad de especies de gusanos. La gran diferencia acá es que Centauri fue un producto elaborado específicamente para el control de gusanos soldados como Spopter. Entonces, si usted tiene Mosis, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, si usted tiene Mosis, tiene Spopter, y posiblemente cualquiera de los dos le va a trabajar, ¿verdad? Pero tengan presente que en el caso de Centauri es más para ese tipo de gusanos Spopter, ¿verdad? Plagas más difíciles, pero en términos generales, para cualquier otra especie, los dos deberían trabajarle bien. Dipel se dice que la dosis es de 250 a 500 gramos y Centauri de 500 hasta 1000, ¿verdad? Ya les digo, siempre es importante verificar el tema del panfleto, ustedes se pueden guiar por ahí. Y qué dosis usar, también la definen ustedes dependiendo de cómo se ve la incidencia del volumen que vayan a utilizar. Mi consejo es que si utilizan volúmenes altos, por arriba de 400 o 500 litros de agua por hectárea, es que traten al menos en usar 1 gramo de producto comercial por litro de agua, cuando usan dosis muy altas de volumen por hectárea. El tema del volumen, ¿verdad? En repastos, la gente dice que 200, 250 tiende a gastarse un poquillo más. El tema de dureza, ya lo vimos. El pH, como cualquier insecticida, el rango es de 5 a 7, ¿verdad? De 5.5 a 7, ese es el pH, el rango de pH más normal para cualquier insecticida. Y obviamente no mezclar con productos de reacción alcalina. Ya vimos que los productos de reacción alcalina suben el pH a 8, a 7, a 8, a 9, a 10, y eso hace que haya una preactivación de los cristales. La que sigue, por favor. Vean esto. En términos de la composición de toxinas con algunas especies de gusanos. Acá abajo dice actividad basada en toxinas puras individuales, vea, A alta, M moderada, B baja. Entonces, en el caso de gusano soldado, por ejemplo, vemos que las toxinas 1AC tienen buena baja actividad, ¿verdad? La 1A y 1A moderada. El gusano soldado es más afectado por la toxina 1C y 1D. Si nos vemos en la composición de Centauri, busquemos en Centauri, claro, él tiene 1C y 1D. Por esa razón es que este producto fue creado para controlar ese tipo de plagas de mayor control, porque vemos que estas dos toxinas son altamente eficaces para el control de gusanos soldados. Y además con un efecto moderado que suma al final de estas dos que también tiene Centauri 1A y 1B para el control de la plaga. Vemos el falso medidor, que normalmente son los Mosis. Vean, dice que es altamente susceptible al efecto de la 1A, 1B y 1C. Igualmente para 1C y 1D. En este caso, viendo la composición de Dipel Centauri, cualquiera de los dos se lo lleva, ¿verdad? Cualquiera de los dos va a controlar. Tal vez en Pasto no hay mucha relación, pero tal vez los que viven cerca de Zarcero y tienen algún familiar que trabaja con vegetales en repollo, la palomilla dorsodiamante es particularmente difícil de controlar, es una plaga pequeña y además es compleja también por la forma en que se desarrolla la cabeza del repollo, pero vemos igual, aquí Dipel podría ser una opción muy buena porque vemos que 1A y 1AB y 1C, que son las que tienen Dipel, son altamente eficaces, ¿verdad? Como les decía, en términos de practicidad, no podemos pretender andar, voy a sacar el cuadrito que aquel señor nos dio en la charla para ver, no. En términos generales, cualquiera de los dos puede ser eficaces. Tome en cuenta nada más que Centauri, por esa diferencia de la toxina 1C y 1D, es más eficaz para el tema de Spopteras, que son
particularmente difíciles. La que sigue, porfa. Vean esto, el momento, lo que yo les decía, vean esta gráfica. Aquí dice oruga neonata, recién nacida, la que está primera arriba, que dice 4 días. Es muy variable, pero normalmente los lepidópteros, Spodoptera, por lo general, 48 horas después salen las primeras larvas. Hay otros que duran 3 días, hay otros que duran 4 días en eclosionar. Eso es muy variable dependiendo de las condiciones, pero suponiendo que sean 48 horas, que son 2 días para eclosionar, usted en 2 días ya tiene una oruga neonata, o sea, recién nacida. Y en 2 o 3 o 5 o 7 días, depende de qué tanto se pueda alimentar, de las condiciones del clima, etcétera, empieza a cambiar, pasa al primer estado larval, después pasa al segundo y pasa al tercero. Vean que donde está el límite del tercero, que dice 10, digamos que esa es la condición más aceptable o preferida para el control de lepidópteros en pastos. ¿Por qué? Porque ahí todavía los bacilos responden bien. A ese que están señalando, el que dice 14, ya ese es el cuarto. Y de ahí para acá vean que ya son más grandes. Más grandes, más difíciles de controlar. Entonces debemos tratar de identificar los daños y definir si vamos a aplicar de recién nacidas a L3, ojalá, porque ahí tenemos ventajas sobre el control de la plaga. Una vez que la plaga está muy grande, lo que les decía, vean la flecha que dice aquí, nivel de daño. Normalmente, si vamos a campo a revisar, ya el daño está hecho, porque ya comieron lo que tenían que comer, ya crecieron lo que tuvieron que crecer, y aquí lo que sigue es pasar a pupa y después a adulto, ¿verdad? Entonces, entre más temprano los agarremos, mejor va a ser el control o la respuesta de este tipo de productos. ¿Queda claro en eso? Más o menos la gráfica, ¿se entiende? La siguiente, porfa. Ya vamos a ir cerrando, agradecerles y pedirles de nuevo la disculpa del caso por los atrasos, ya vamos cerrando. La guía de selección, eso es un ejemplo simple, lo que les decía, Spodoptera frugiperda. La recomendación es en los estados más juveniles, más jóvenes. Entonces, si yo tuviera una incidencia baja, si estamos seguros que es Spodoptera frugiperda y tengo una incidencia baja de L1 y L2, yo, sin mucho titubeo, digo, voy a aplicar Centari. Si tengo una incidencia alta de L1 y L2, igualmente decido plegar Centari. Y a los 5 días voy y reviso. Y si era tan alta y todavía me quedó algo, vuelvo a hacer un segundo ciclo, siempre y cuando se justifique. Recuerden, el control de plagas no es una receta, ¿verdad? Entonces, hoy el mensaje no es que usted tenga que, apenas detecte una larva, vayan a aplicar inmediatamente. No, es importante que ustedes valoren, que caminen, que revisen y se hagan un panorama completo del comportamiento de la plaga en su repasto o en sus 2 repastos, en 1 hectárea, en 4 hectáreas, pero que ustedes analicen el entorno de lo que están viendo, detecten el origen y que en base a esa información que ustedes compilan con su experiencia puedan decir, no, la verdad es que voy a aplicar mañana porque esto no puede esperar, o la verdad es que no voy a aplicar porque las larvas que encuentro, no veo ni daño y veo 1 o 2 larvas, esto no pasa, no hay mayor problema. Ahora, si yo tengo certeza que, por ejemplo, es mosis, que es el falso medidor, que ese es muy común en pastos, bueno, yo tengo 2 opciones. Si la incidencia es baja, L1 y L2, yo puedo decir, o sea, si los gusanos son pequeños, encuentro pocos, pero que ameritan la aplicación, yo puedo decir, voy a aplicar dipel o Centari, cualquiera de los 2. Entonces yo aquí, digamos, posiblemente me incline más por dipel, ¿verdad? Ahora, si la incidencia es de L1 y L2 es alta, yo digo, no, voy a meter primero un ciclo de Centari y a los 5 días voy a revisar si justifica una segunda aplicación, meto dipel. Porque también, acuérdense que ellos tienen una composición de toxinas diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se complementan. Entonces, yo amplío el perfil toxicológico de los BTs y logro hacer, digamos, que los gusanos se expongan a una gran variedad de toxinas. Entonces, eso me garantiza mayor control en el campo, ¿verdad? O sea, es como meterle 7 golpes diferentes en una pelea de boxeo, como meter 7 golpes diferentes en una pelea de boxeo. Entonces, me aseguro de ganarle la batalla a la plaga. La que sigue, porfa.
Eso rápidamente, nada más de lo que les decía, importante cuando usen los productos, informarse, ahí está, usted en el panfleto o en la etiqueta encuentran toda la información, ¿verdad? También sepan que si estos productos, si ustedes tienen una micro huerta o una pequeña huerta familiar o les gusta cosecharlo desde su casa, que cebolla, que lechuga, cualquier otro tipo de vegetal, ustedes pueden aplicar dipelo Centari para ese tipo de productos, que si yo lo aplico hoy y mañana quiero comerme la lechuga, no hay ningún problema, ¿verdad? Esto, acuérdense que tiene 0 días a cosecha, un riesgo absoluto, ¿verdad? Y tenemos toda la información y los certificados que respaldan de que es completamente inocuo para las personas. La que sigue, porfa, y eso es nada más, esta es nada más la información de IPEL, ahora sigue la de Centari, que también muestra gran cantidad de cultivos, hasta las dosis, los volúmenes, etcétera. Bueno, aquí solo le quise poner los cultivos para que vean que son productos que uno puede considerar para aplicar un maíz, para aplicar una caña, para el pasto, para las plantas ornamentales de la casa, en la casa que hay mascotas, que hay niños, etcétera. Son productos muy seguros. Y finalmente, la última, algunas conclusiones. Bueno, son productos altamente específicos. Tomen en cuenta que si ustedes usan dipelo Centari o Bacillus thuringiensis para controlar blisus, para controlar salivazo, no le va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque esos son productos altamente específicos para controlar gusanos, o sea, lepidópteros, gusanos y larvas. Si usted le aplica un Bacillus a una mariposa, no le va a hacer nada. Ya está adulto, ya no va a comer, ella no come y nuevamente se alimenta de flores y no come pasto, no come follaje, ¿verdad? Lo que se alimenta es del néctar. Entonces, esos son productos altamente específicos y para ser usados en la etapa de larva y preferiblemente cuando sean jóvenes. Súper seguro, ¿verdad? Para el ganado, para las mascotas, para las personas, es un producto que brinda esa garantía. Pues para productos de manejo, normalmente mucha gente establece manejo integrado de plagas, rotación de ingredientes activos, mezcla con productos de diferentes modos de acción. Esos productos se encajan perfectamente, ¿verdad? No hay riesgo de resistencia por ese modo de acción de toxina y espora que les expliqué anteriormente. Y vean esto, si yo los aplico solo, si yo aplico dipelo y Centari solo, pues yo no tengo ningún problema. Recordemos que están 0 días a cosecha. Pero si yo los mezclo con otro producto sintético, con otro insecticida sintético, es importante que le demos el periodo de retiro que indique el producto sintético, porque los productos sintéticos normalmente dan 1, 2, 7, 15, 30 días. Eso depende del ingrediente activo. Si usted los usa solo con un fertilizante, no hay ningún problema. Pero si ya lo usa en mezcla con un producto sintético, hay que dar el periodo de retiro que dicta el fabricante del sintético. Bien, agradecerles el tiempo, la oportunidad. De verdad, qué pena haberlos atrasado y pues parece que hoy la tecnología nos quedó mal. Espero que le haya sido útil esos consejos que le dimos y pues si alguno tiene alguna experiencia, algún comentario, alguna consulta que nos quiera compartir, pues quedamos completamente a la orden para ayudarles con las respuestas. Muchísimas gracias. De hecho, tenemos por acá una pregunta de parte de Eric Blanco. Te la voy a leer. Los productos que menciona el expositor se aplican cuando ya la plaga está o se puede aplicar como manejo preventivo. Y también, ¿qué pasa con los productores que hacen un pastoreo profundo como en el sistema de PRV? En estos casos se rompe el ciclo de la plaga deteniendo su avance, o qué tanto se puede mover o qué tan rápido se pueden mover esas plagas. Ok, Paula, la primera parte no la entendí, pero con respecto al pastoreo profundo, como les decía antes, normalmente el pastoreo, los pastos, ya sean pastos naturales o artificiales, proveen condiciones riquísimas para el desarrollo de plagas, porque normalmente hay cercas vivas, hay sombras al final de los repastos, al nivel del dosel del pasto hay un microclima perfecto de humedad y temperatura para que se reproduzcan. Pero ¿qué pasa? A pesar de que hagamos en un repasto una vez al mes o en 28 o 35 días el ganado ingresa a pastorear, esa perturbación no le gusta al ganado. Entonces, si es intensiva,
uno esperaría que ese pastoreo intensivo ejerza cierta presión sobre la plaga y no la deje incrementarse, ¿verdad? No la deje dispararse. Entonces, además, cuando ya el ganado sale, las cepas quedan abiertas, es más fácil que entren las aves, ¿verdad? Entren las aves, hay un valor importante, digamos, de control de aves, pero normalmente a veces con solo el pastoreo se detiene. Mi recomendación es, si por alguna razón la detecta ya en la desocupación y fue intensivo el pastoreo y no lo detuvo, valores y controla no. Pero normalmente, digamos, ese tipo de pastoreos tienden a ejercer cierto, vamos a detener el avance de la plaga. Los gusanos, creo yo que se desplazan, pero no tantísimo, no tan largas distancias, ¿verdad? El problema son los adultos, que son a través de los cuales se diseminan, pero la larva pues como tal, muy difícil que recorra más de 2-3 metros lineales. Tal vez la primera parte, Paula, que me dijo. Claro, la primera parte dice, los productos que mencionabas se pueden aplicar cuando está la plaga o se pueden aplicar como un manejo preventivo de la misma. Pues el manejo preventivo en general para mí siempre es el mejor. Lo difícil es predecir cuándo nos van a atacar las plagas, ¿verdad? Pero preventivamente siempre sale más barato. ¿Por qué? Porque nos adelantamos, nos anticipamos a lo que podría ser un ataque severo y logramos parar la plaga. Si tienen cómo, digamos, si ellos tienen muestreos semanales o 15 y les permite detectar eso, pues la aplicación preventiva es genial. Pero de lo contrario, entre más pronto apliquemos, una vez que detectemos el problema, es mejor, ¿verdad?